Yo de hecho me paro en la puerta y digo, qué casa tan fría. Es que hay mucha ventilación, ok. Y me dicen, no padre, desde que esta muchacha llegó, esta casa es así. Cuando yo llegué, la niña estaba muy normal, sentada en una silla, con sus ojos algo, su vista distorsionada, algo alterada. Entonces, bueno, yo le digo su nombre y empezamos a hacer el rosario. Al momento de terminar el rosario, empezamos a hacer una oración de la sangre de Cristo y la muchacha empieza a contorsionarse, se tira al piso, empieza una cantidad de situaciones que yo mismo no me explicaba. Cómo una mujer que no pesaba más de 60 kilos en el piso iba a levantar del piso a 4 hombres y 3 mujeres que la estaban sosteniendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio número 19 de Panas Podcast. Hoy tenemos un tema muy especial con las cosas que están sucediendo y las fechas que tenemos y estamos viviendo en este año y en esta semana, y queremos invitarlos a que lo vean con nosotros. Sigamos. Y bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Este capítulo es un capítulo que también estamos esperando desde hace un buen tiempo con un súper invitado. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esta época del año, que muchos lo llaman como Halloween, pero que más allá de la fiesta, que tiene como una interpretación diferente, es toda la parte espiritual y religiosa del tema de las cosas sobrenaturales que no podemos, que nos controlan de cierta manera, pero no podemos entender muy bien. Y estamos hoy acá para entenderlos con un padre exorcista que es especialista y practicante del tema. Su nombre es Freddy Usuga Restrepo, es un sacerdote arzobispo del distrito San Pablo Apóstol. Porque vaya con eso otra vez, pero ya está aquí con nosotros. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Hola muchachos, Dios los bendiga. Un saludo para todos los que van a ver este video, este momento de encuentro. Qué bueno, padre, que esté con nosotros. De verdad le agradecemos mucho porque lo habíamos pensado desde hace un buen tiempo y usted no dudó en aceptarnos la invitación. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo para hablar del tema y a saludar a los muchachos. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo van, muchachos? Buenas noches. Señor Garra. Buenas noches, ¿cómo van? Bueno, ¿Qué ahora sí, tal? muchachos. Ahora sí, para comenzar el tema, para ir directo al grano. Padre, usted es un padre exorcista. Expliquémosle a la gente qué significa ser un padre exorcista. A ver, para entender el término de exorcizar o de exorcista, es un ministerio que la iglesia da, ¿cierto? De hecho, el exorcistado, se dice, es una de las órdenes menores que da la iglesia, pero eso no quiere decir que todos tengan el poder de exorcizar. La palabra exorcizar en sí significa expulsar. Es una orden que el ministro le da a un ente maligno y le dice fuera, ¿cierto? No es tanto como lo vemos en las películas. De hecho, es muy curioso porque estaba en Puerto Berrío haciendo justamente un exorcismo. Llegué esta madrugada y la gente estaba esperando todo un espectáculo, como, bueno, viene el padre y esto aquí va a ser un show. Y a veces eso es lo que daña y escandaliza. Porque entonces cuando decimos hay una misa de sanación y liberación, todo el mundo va esperando a ver quién se cae. No, el exorcizar es dar una orden de expulsión a un ente maligno. Hay que hacer una diferencia entre una posesión diabólica, ¿cierto? Es importante. Y cuando hay una afección diabólica. Entonces, no siempre vamos a tener el resultado de la persona que grita y que hace alaridos y que cambia la voz y que se desfigura, que hay casos en que se pueden dar, pero para llegar a esos casos
hay que pasar primero por la revisión de un psicólogo, de un psiquiatra, porque muchas cosas pueden estar distorsionadas. De hecho, para que alguien pueda decir yo soy exorcista, pues debe tener cierto grado de formación en psicología, porque el demonio también puede jugar muchas veces y nos puede engañar a nosotros, se nos puede manifestar de una forma muy pacífica y el diablo es eso, el diablo es una mentira que quiere a través de la mentira y del engaño seducir a las personas. Ya, padres, es una cosa que son muchos puntos que vamos a tratar porque ahí toca también el tema de cómo las personas perciben que un padre exorcista hace su trabajo, pero tiene que ver mucho con la parte como el Hollywood y todas las películas muestran la labor. Pero bueno, yo tenía otra pregunta, padre, pero ya es como para comenzar y para que la gente conozca un poco más de usted. ¿Por qué? ¿Cómo decide o cómo funciona el proceso de llegar a ser un padre exorcista como, digámoslo, como una decisión suya, pero cómo terminó en ese ministerio? Bueno, esto es como el sacerdocio. A veces me preguntan, ¿y usted por qué quiso? Exacto. No es que uno quiera, porque de hecho una de las profesiones más largas y más difíciles en cuestión de formación, en cuestión de estudio, en la cuestión y la forma misma en la que se desarrolla la vocación sacerdotal, es una cuestión más de dar que de recibir. Yo pienso que Dios a uno lo va preparando. Cuando yo a muy temprana edad, tipo 16 años, ya estaba yo en el seminario, con la OFMK, Orden de Frailes Menores Capuchinos, y allí terminé mi bachillerato con ellos, me dieron esa posibilidad. Allí estuve haciendo ciertos procesos, por cosas de la vida, pues no culminé con ellos y me retiré. Luego empecé con la comunidad que ahora me encuentro, y fue un proceso muy complicado porque era lo que decía Laura Montoya. Por ejemplo, ella tenía una frase que decía, destrúyeme, Señor, y de mi nada, haz lo que tú quieras. Entonces es ver cómo Dios, después de que uno lleva una infancia de pronto muy golpeada, una adolescencia no muy fácil, y en medio de tantos ataques que ha tenido la iglesia hacia los sacerdotes por pederastas, por violadores o qué sé yo, entonces uno va creciendo como con que ese padre me está mirando con ganas de comer. Entonces era el miedo a acercarme a la misma iglesia porque van a decir, este también es como de esa banda porque está muy metido en la iglesia. Y cómo ver cómo Dios va destruyendo esos sofismas, esos pensamientos para ir haciendo lo que Él quiere. De hecho, cuando yo ingresé al seminario con los franciscanos fue muy curioso porque yo recuerdo que mi padrino, que era un franciscano, me dice, Freddy, necesito que me colabores con unas pancartas en el retiro de los aspirantes. Y yo, bueno, yo voy. Vaya que nosotros le damos los pasajes. Estando en esos retiros, simplemente como un colaborador me dice mi padrino, ¿y por qué no pasas la carta para que entres al seminario y te formes? Yo no, es que yo no tengo ocasión de ser cura. Y entonces me dice él, no, es que no es porque usted tenga, pero la va descubriendo. Y si no, la formación le va a servir algún día para que sea profesor o para que sea un buen padre de familia o sea un buen cristiano. Y yo, bueno, viéndolo por ahí, pues hasta aprovechó. Y curiosamente, pues ahí me quedé. Entonces Dios lo va poniendo a uno en el momento y en el lugar donde tiene que ir estando según sus proyectos y sus planes. En mi vida yo nunca me imaginé esto del exorcismo, de la liberación, porque para mí era justamente lo que muchos piensan. Eso es más una novela, es algo que no existe, porque cuando uno habla de seres inteligibles, algo que no se ve, algo que es supernatural, entonces para uno es como, bueno, sí será verdad. Pero fui descubriendo esto cuando me salgo del seminario y empiezo a trabajar mucho en la parte de la música con un sacerdote que era carismático. Este sacerdote alguna vez lleva a una muchacha muy mal, muy descompuesta. Yo recuerdo que el padre lo que hace es decirle a la familia de esta joven, le dice, sáquenla de aquí y tráiganla cuando se calme. Es como que alguien que tenga un dolor de muela vaya donde el odontólogo y le diga al odontólogo, llévesela y cuando se le quite el dolor, Sí, vuelve.
pues no había una lógica. La familia lloraba y me decían, pero, ay, padrecito, pues como ya me habían visto de hábito, pues asumían que uno era sacerdote. Yo no, todavía no soy cura. Ay, no, pero Fredito, vea, ayúdenos, hermano, ¿cómo la vamos a llevar? Llévensela para su casa, que apenas termine la misa, yo voy y hacemos un Padre Nuestro, un rosario para que ella se controle y luego se la llevamos al Padre. Estábamos allá haciendo la oración. Cuando yo llego a la casa, la energía supremamente pesada, se siente un frío que estremece. No sé si a ustedes les ha llegado a tocar alguna vez. Es un frío que penetra los mismos huesos. Yo de hecho me paro en la puerta y digo, qué casa tan fría. Es que hay mucha ventilación, ¿ok? Y me dicen, no, padre, desde que esta muchacha llegó, esta casa es así. Cuando yo llegué, la niña estaba muy normal, sentada en una silla, con sus ojos algo, su vista distorsionada, algo alterada. Entonces, bueno, yo le digo su nombre y empezamos a hacer el rosario. Al momento de terminar el rosario, empezamos a hacer una oración de la sangre de Cristo y la muchacha empieza a contorsionarse, se tira al piso, empieza una cantidad de situaciones que yo mismo no me explicaba. Cómo una mujer que no pesaba más de 60 kilos en el piso iba a levantar del piso a 4 hombres y 3 mujeres que la estaban sosteniendo. O sea, el impacto espiritual fue una cosa gravísima. Ahí fue donde yo empecé como a interesarme porque yo dije, bueno, esto no es algo natural, esto es algo que se sale de lo normal. Entonces empecé a indagar, de hecho, cuando ya retomo como la formación, el punto de partida para mí o la tesis de mi ordenación fue justamente el demonio y el mal moral. Cómo el demonio a través del mal moral puede empezar a tener injerencia en lo que hacemos y en lo que pensamos, en lo que proyectamos hacia un futuro. Entonces, son cosas que Dios va poniendo en su momento y son dones. Yo le digo mucho a los seminaristas, porque hoy en día todos quieren ser exorcistas. Sí. Yo digo, mire, esto es como el cáncer, todos lo tienen, pero no a todos se les despierta. Porque no, lo dice el mismo apóstol, lo dice, no todos son profetas, no todos son, están puestos para predicar, no todos están puestos para el canto, no todos saben cocinar, todos están hechos para una cosa distinta. Dejemos que Dios vaya descubriendo ese don y a medida, por eso la formación es necesaria. A medida que uno va descubriendo ese carisma, pues ya Dios lo va puliendo de la forma que se tiene que pulir un diamante. Padre, digamos, ahí yo tengo una pregunta. Como muy bien dices, todo es un proceso. O sea, tuviste que aprender paso a paso. Quisiéramos saber cómo fue tu primera experiencia exorcizando, no sé si se diga así, Sí. y otra experiencia que haya sido impactante en tu vida, además de la que nos acabas de contar. Bueno, pues la primera experiencia fue esta que les cuento con esta chica. Gloria Eso, a Dios, la muchacha. eso fue antes, o sea, eso fue lo que lo motivó a entrar ya al Ministerio del Exorcismo, formalmente. No a buscarlo, sino a investigar A más al investigar. respecto. Ok. O sea, qué era lo que podía en una persona, o sea, yo le repito, como una mujer que no pesaba, pongámosle un nombre a esta chica, digamos que se llamaba Marta, como Marta, que no pesaba más de 70 kilos, porque era una mujer de un físico delgado, porque era una mujer mediana de estatura, iba a levitar del piso casi 10 centímetros e iba a levantar a más de 7 personas que le estaban sosteniendo. Eso fue lo que yo dije, bueno, esto ni siquiera, o sea, o es brujería, o es magia negra, o qué pasa, o sea, aquí no hay algo que no se pueda explicar así de buenas a primeras. Entonces, eso me llevó a investigar qué era lo que pasaba. De hecho, me basé en muchas películas de El Exorcista, de cosas así como, pues, o sea, sobrenaturales, porque son películas de ficción, pero que tienen cierto grado de realidad, ¿cierto? Para no decir que todo es realidad, pero tienen cierto grado de realidad.
Eh, la primera experiencia fue ese, o el primer encuentro con estas cosas paranormales, si se pudiera llamar así, o espirituales, fue ese. Pero luego de que esta muchacha se empezó ya como a ir mejorando, la familia me dice, de esta Marta, me dice, hermano, ¿por qué no vamos a la casa de Marta, de la hermana de Marta, que queda en un corregimiento que se llama San Cristóbal, de aquí de Medellín? Yo digo, bueno, pues vamos a mirar qué pasa. Y vamos allá y hacemos un grupo de oración. Entonces cantamos alabanza, leímos la palabra, hicimos una especie de predicación, y después de la predicación empiezo a hacer pues una oración de sellamiento en la casa, y fue todo un apogeo porque era algo muy curioso. Para muchos va a sonar hasta ridículo pensar que eso puede pasar. Una muñeca, lo que fue, estaba dentro de una muñeca de esos bebecitos calvitos que le daban a los bebés antes, a los niños, estaba dentro de esa muñeca. Yo entro a una habitación y las tablas de la cama empezaron como a moverse. Era un camarote y se veía como si las estuvieran alzando. Sí. Encima de la cama había muchos muñecos, muchas muñecas, y yo, quemen esos muñecos. Dentro de todos los que quemaron, solamente ese muñequito, ese bebecito, trató como de pararse, y al momento de encender, de la boca del muñeco salía un fuego mucho más rojo. Entonces, eso fue algo que para mí también fue muy, muy impactante, y fue ahí donde yo empecé como a decir, bueno, vamos no a meternos de lleno, porque yo conozco, por ejemplo, gente que estudia contaduría, ¿cierto? Y son grandes contadores, pero trabajan como algo que no tiene que ver con lo que estudiaron, ¿cierto? Sí. Y aquí en Colombia ahora no es difícil encontrarse un médico y verlo trabajando en un taxi, sin decir que sea malo manejar taxi. Sí. Simplemente porque no está para la medicina. Hay muchos músicos, por ejemplo, que son abogados, pero les gustó más la música, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, por lo menos como algo personal, quiero estar como empapado de esto. Ya luego, cuando se me da la orden sacerdotal, de hecho yo me ordeno en el 2006, el 6 de diciembre del año 2006, y yo pido una dispensa, porque yo entré como en un choque de muchas situaciones personales. O sea, para mí fue algo muy, eso tiene un nombre. Yo entré en un desierto espiritual y decía, bueno, pero ¿cómo yo, pecador, cómo yo puedo traer al mismo Dios al mundo con solo decir unas palabras? Yo entré en un shock, en la frase. Sí. Entonces yo pedí una dispensa que la pedí por 6 meses y la fui prolongando, y duré 2 meses de dispensa sin celebrar la primera misa. 2 años sin celebrar la primera misa. Un día salgo porque trabajaba en una parroquia, era la especie del administrador en cuestiones administrativas, pero el párroco era otro sacerdote. Sí. Y a la vez trabajaba en la curia romana, como secretario de Obras Misionales, con Monseñor Macario Botero, que ya falleció y goza de feliz memoria. Entonces me dice, me voy a comprar unas hostias para la parroquia en la que trabajaba, y me dice una señora, ¿cierto que usted es sacerdote de San Andrés? Y le dije, yo no, hija, usted está muy equivocada, yo no soy cura, yo trabajo en una parroquia nomás. Y me dice, sí, yo estuve en su ordenación. Ay, ¿usted por qué no me celebra una misa? Ay, ¿usted cómo canta de bonito? Y yo, pero hija, es que, o sea, yo no estoy ejerciendo, yo estoy en un tiempo de dispensa. Ay, pero padre, vea. En fin, fue tanta la insistencia de la señora que me dice, yo conozco a un obispo que es muy amigo suyo, y me contactó con este obispo, que fue quien me dio la mano y me dijo, no, pero es que usted está desperdiciando una vocación al servicio de los demás. Venga, trabaje conmigo, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a proteger. Entonces, con este obispo, la señora nunca supe quién era, porque nunca le celebré la misa a la señora. Simplemente como llegó, se fue. Y empecé a trabajar con este obispo. Empecé a trabajar con él, y él, de cierta manera, manejaba mucho la parte de la liberación y la sanación integral.
Entonces yo trabajaba como el secretario del obispo, entonces yo tenía que estar manejando la agenda de las personas, y fue ahí donde empecé como a irme ya empapando del ministerio, y como tal, yo ya empezaba a ver como, bueno, esta persona, de hecho muchas veces le decíamos, señor, esta señora necesita un psicólogo. Cada 8 días viene con un dolor distinto, como las pruebas de la yaya, ay, me duele aquí, ay, me duele acá, y nunca se sanaba. Yo, ella necesita un psicólogo. Y de hecho, cuando le dijimos que necesitaba un psicólogo, pues nunca volvió. Entonces, ahí fue donde empecé como a ir descubriendo historias por contar muchísimas, porque son muchos los casos que llegan a la iglesia, a la parroquia, gente a veces muy despistada. Nada más esta semana me escribía alguien a las 4 de la mañana desde X ciudad de Colombia y me dice, Monseñor, mire esta foto, ¿usted qué ve? Entonces yo miro la foto y le digo, hija, yo veo a una mujer con ganas de devorarse el mundo, llena de anhelos, de sueños. Y me dice, ¿ya observó bien la foto? Y yo dije, ya la observé muy bien. Entonces yo la llamo porque la noté muy ansiosa. Es lógico, si ustedes miran en este momento, en mis gafas ven el reflejo del aro, ¿verdad? Sí, sí. Al yo tomarme la foto, pues el flash de la cámara le hizo una especie de cruz en el ojo. Entonces ella decía que ella tenía algo, que mandara eso al Vaticano. Yo mando esto al Vaticano y va a ser un juego para todo el mundo. O sea, no hay una cosa lógica. Entonces, porque andamos siempre con las ganas de echarle la culpa que todo lo que me pasa es del demonio, y no es eso. El demonio no puede hacer nada porque el demonio cuenta con la permisión de Dios. Si Dios no le permite hacer algo que tiene que ver conmigo, pues el demonio no lo puede hacer. Y todo va en la medida de las pruebas que Dios pone para mi fe. Eso sí, si me lo permiten ahora, hablabas de lo espiritual. Para poder entender el demonio y su forma de hablar o de obrar, es necesario entender quién es el demonio. Uno de los en vivos que hacía yo en Instagram, los primeros que hice, porque no soy de muchas redes, escasamente en Facebook, las misas y no más, hablaba sobre el demonio y el mal moral. Fue el primer en vivo que se hacía. Entonces yo decía, cómo el demonio en el mal moral empieza a meterse conmigo, pero ya después, porque la gente me preguntaba, bueno, ¿cómo sé cuando el demonio está actuando en mí? ¿Qué es el demonio? Entonces ya les decía yo, el demonio, hablando de ángeles y demonios, yo decía que Dios es un espíritu. Espíritu es una palabra latina, espíritus, que significa hálito, aliento, vida. Y ese gran espíritu que es Dios, creó otros espíritus, ¿cierto? Que los llamamos ángeles. Entre esos ángeles, perdón, está lo que ahora conocemos como el demonio, como los demonios. De las manos de Dios nada puede salir malo porque Dios es bueno, y si usted es bueno, todo lo que hace es bueno. Pero para Dios poder dar un rango a cada espíritu de estos que Él creó, es lo que muchos conocen como las 9 jerarquías de los ángeles, ángeles, principados, dominaciones, potestades, querubines, serafines, ángeles y arcángeles, etcétera. Entonces había que ponerles un grado de prueba, y en esas pruebas que Dios le puso fue donde se quedó Lucifer. Lucifer era el ángel, de pronto aquí he tenido ciertas discrepancias con muchos teólogos, porque yo digo que era el que más se asemejaba a Dios en belleza, en inteligencia, en ciencia. Y el demonio se queda en estas pruebas, y es ahí donde llega Miguel, que significa ¿quién como Dios? Entonces Lucifer dice, yo soy como Dios. Entonces le dice Miguel, no, usted nunca va a ser como Dios porque Dios es bueno, pero es que yo también soy bueno. Y empieza una batalla que no es nada como lo que nos presentan ahora de espadas y rayos. No, era algo más del intelecto. Usted no es como Dios, y de argumentos. ¿Cómo Miguel iba a argumentar a Lucifer que nunca iba a ser como Dios? Lucifer
era la estrella de la mañana, era una luz, y Dios es la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, por eso Lucifer decía que él sí era como Dios. Al él perder esa batalla contra Miguel, pues fue arrojado del infierno y hay una sentencia de Dios. Entonces, alguien me preguntaba en un en vivo que por qué Dios no le permitía al demonio o no le daba la oportunidad de la conversión. Primero, porque ya hubo una sentencia. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo desde el principio de la fundación de todo el mundo y del universo, usted va a ser sentenciado por la eternidad a vivir en el infierno, pues decirle después, ya usted véngase para acá, yo lo perdono, era retroceder a lo que ya había sentenciado. Y ese es uno de los celos que el demonio tiene contra la humanidad, que el hombre tiene la gracia del arrepentimiento y la conversión, mientras que los demonios ya no, porque ya fueron sentenciados, ¿verdad? Entonces los demonios son ángeles. Alguien me preguntaba ayer, ¿cómo Dios permite la maldad? Yo, decir que Dios permite la maldad, decir que Dios la creó. Y también muchas veces me preguntan, ¿y si Dios, por qué no destruye el demonio para que se acabe lo malo? Decía San Ignacio de Antioquía que así Dios hubiese desde el principio de los tiempos aniquilado el demonio, el hombre solo se basta para hacer mal. El hombre solo se basta para hacer maldad. No necesitamos al demonio. Entonces, no todo lo que nos pasa, no todo lo que nos rodea es obra del demonio. Exacto. ¿Mm? Sí. Vamos bien hasta ahí. Sí, señor. Yo tengo una pregunta, ya retomando un comentario que dijo al principio que me dejó pensativo, cuando dijo que ahora todos quieren ser exorcistas de la iglesia, del sacerdocio. Yo quisiera preguntar, en ese caso, ¿cómo se concibe la labor del exorcizar dentro de la iglesia? Porque pues vemos que al ojo público no, no es algo que se comente mucho, no es como que uno diga, ay, vea que ayer conocí a un padre exorcista que venga y venía de la casa de mi amiga, porque tal, o sea, no es algo que se hable mucho. Entonces me dejó pensando, ¿cómo se concibe esa labor entonces dentro de la propia iglesia? ¿Qué piensan los demás curas, sacerdotes, arzobispos, etcétera? Bueno, la iglesia como tal ha sido muy cuidadosa, sigilosa y muy celosa sobre este tema. Justamente por lo mismo. Tú lo decías, no es muy común decir a mi casa viene el padre exorcista, porque el decir eso quiere decir en mi casa hay algo malo. Y nadie va a querer que piensen que en la casa hay algo malo, ¿verdad? Pero como hay gente celosa en esos temas, hay otros que se han dado en medio de la locura, en medio del misticismo, a que todo es obra del demonio, es obra de una bruja, es obra de un hechicero, entonces necesito un exorcista. Cuando digo que muchos, todos quieren ser exorcistas, pues de pronto fui muy exagerado, pero en cierta forma sí. Lo voy a decir de una forma que no vaya a sonar vulgar, pero es una realidad. Si usted va a una misa carismática, donde el sacerdote habla, donde el sacerdote predica, donde canta, donde brinca, donde se ora, donde se alaba a Dios, y va a una misa tradicional, a una misa, ¿cuál de las dos misas va a ser más atractiva? La que se está convirtiendo, me perdona la expresión, en el circo, ¿cierto? Exactamente. Donde todo el mundo se cayó, donde este gritó, donde este levantó la pata, donde el otro dijo, bueno. Y cuando va más gente, adivinen que se mueve más. Claramente, ¿Cierto? Entonces, el demonio aprovecha. Yo decía estos días en una homilía a los formandos, yo les decía,
Ojo, porque el demonio está entre nosotros y así. Y se mueve con una sagacidad porque está corrompiendo los corazones. Hablaba con un sacerdote carismático de la curia romana de Sonsón Río Negro, de un sacerdote carismático de la curia romana de Medellín. Y decíamos, yo conozco a este padre y se va para Estados Unidos y llega y cuenta los millones en la cama, millones, bultos de a 5 millones. Y yo le decía, alguna vez me lo encontré, me dice, ve, ya vos sos obispo. Y le dije, yo sí, y si vieras que estoy en una comunidad tan sencilla, tan pobre, necesitamos de su ayuda. Pues hermano, no hay de dónde. Le dijo. Le digo yo, padre, pero yo lo conozco, o sea, yo sé que usted tiene la forma. Ah, estoy ahorrando para un terrenito. Y yo, pero ¿para qué más terrenos? En el cielo ya tiene uno. Sí. Usted no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene nada. Hay comunidades más sencillas, colabore. Hoy en día me llegan unos mensajes y me dicen, pedimos oración por el padre fulanito de tal que está al borde de la muerte. Y hablando con el otro sacerdote carismático, le comentaba yo, le digo yo, fíjese usted, padre, lo que pasa en la vida. Mientras más dinero tienen, más quieren tener. Yo creo que a eso se refería Jesús en el Evangelio del domingo pasado, cuando le dicen que llega un muchacho y le dice, Señor, dígale a mi hermano que reparta bien la herencia. Que Jesús le dice, bueno, y a mí que me nombró pues de ustedes. Exactamente. Como quien dice, bueno, es que ¿para qué si ya tienen, quieren más? Manejen lo que tienen, que eso si es bien manejado, pues va a tener eso y mucho más, pero si no lo saben administrar, Se va. pues se va a acabar todo. Entonces, en la parte económica, y yo pienso que ahí es ahí donde el demonio está entrando mucho en la parte del clero, es justamente por eso. Porque ahora la iglesia ya no es, a mí me decían, o sea, que usted tiene más plata que un cura de 2 parroquias. Yo decía, sí, yo tengo mucha plata para conseguir. Porque en la antigüedad se moría la señora del pueblo, la viuda, y ahí le dejaba la herencia al padre. Si hoy en día eso sucede, cuente que los nietos de la señora demandan al cura para quitar la herencia que la abuelita dejó. O sea, Claro. ya no hay estas herencias, ya no hay los fondos que antes habían, entonces hay que subsistir de alguna forma. Y muy tristemente, muchos sacerdotes tienen el ministerio más que con el sentido de vocación como una profesión. Y ahí es donde el ministerio se vuelve infecundo. Porque Sí, claro. el ministerio no es una profesión, es una vocación. Ya Claro. entiendo. Claro, ese tema es un tema amplio porque, digamos que no sé, uno no piensa que, o sea, uno a veces no logra diferenciar, uno ve al párroco, pero no sabe cómo qué pasa, eso se sabe más dentro del propio clero, pero es muy cierto. Pero volviendo al tema ya como con el exorcismo, etcétera, preguntas técnicas, ya respecto al exorcismo como labor, ¿por qué un laico no puede hacer el exorcismo? No es que no pueda, la cosa es de tener un orden y a ese laico cómo lo podemos controlar. Refiriéndome a lo que hacía yo el día de ayer en Puerto Berrío, Antioquia, alguien me decía, es que yo conozco a doña Julanita y esa señora es una sanadora, ella tiene un carisma. Y yo dije, pero ¿quién es Julanita? Me dice, no, es que a ella dice que hace en el 2007 San Juan Pablo II se le apareció y le dio el don de la sanación. Entonces yo, ahí hay que hacer un alto. Primero, porque ¿de dónde viene todo don perfecto? De Dios. ¿Quién da los dones? Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Según qué? Su voluntad. Dios no va a mandar ni a Juan Pablo ni a Benedicto, que tanto quiero, ni a ningún otro papa, ni a ningún obispo, ni a ningún santo a decirle, usted tiene el don de esto o de aquello. No. Son dones que se van descubriendo. Y si yo quiero servir, ponerlo al servicio de la iglesia, pues tengo que llevar unas reglas que la iglesia tiene para ello. Si yo me voy en contra de esas normas, no digo que no tengan el don, ¿cierto? Simplemente no sabemos de qué forma lo estén haciendo. Y es aquí lo grave, que muchas veces por hacer un bien nos estamos dejando engañar. Fíjense, por ejemplo,
la New Age, la nueva era. Sí. No hablo de todas las ramas de la New Age, sino algunas, y eso que en cualquier forma pues va a tener su grado de sincretismo, y ahí es donde empezamos a hablar de las cosas que pueden ser perjudiciales para el espíritu y el alma de la persona. En muchas de estas ramas se ha filtrado lo que es se me escapa, el santerismo afrocubano, ¿cierto? Este santerismo viene desde África, donde en África los indios, los africanos, tenían unos ritos para invocar a sus espíritus muertos. De hecho, ahí entra también mucho el tema de Halloween, porque la iglesia tiene sus reservas, y Halloween es una fiesta de verdad buena o mala, y tiene más sentido que es hacia la muerte, y es un rito que se le da a la muerte como tal y no a la vida. El cristiano debe celebrar lo que es vida. ¿Por qué celebra la iglesia, por ejemplo, la fiesta de todos los santos? Y esa es una forma en la que el demonio nos va disfrazando lo bueno, lo malo de bueno, para tapar lo bueno. Ya le prestamos más atención a la fiesta de todas las brujas del 31 de diciembre, de octubre, perdón, exacto, que a la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, que es el 1 y el 2 de noviembre, ¿cierto? Que coincide con Halloween. Exacto. ¿Y cuál es la idea del demonio? Parecerse a quién. Dios. A Dios. Y mientras él más pueda igualarse o más pueda mezclar en esas fechas, pues más se nos va a robar a nosotros la concentración de nuestra fe que lo que realmente tienen las cosas. Entonces, este sincretismo religioso y estas invocaciones son las que hacen que uno empiece como a tener celos. Yo no digo que no hayan personas laicas que puedan hacer exorcismos. De hecho, conozco laicos, oradores espectaculares, a los que a veces yo llego y les digo, venga, póngame las manos, haga oración por mí porque me siento agotado, y yo siento que me reconfortan, ¿cierto? Porque sabe uno que son de una espiritualidad intachable. Ahora, que el ministerio sacerdotal, alguna vez estaba yo en una misa de Dios, una misa de sanación, y me tocó salirme. Terminé la misa y me tocó salir, y le digo yo a otro de los padres que estaba ahí, atiéndanme a esa niña que yo me demoro media hora. No, padre, yo por allá no. Eso es para usted que le gustan las cosas. Yo no sé eso, no, me mata de demonio. Miren, si yo como sacerdote no estoy seguro de mi posición, ¿cierto? Entonces, ¿yo con qué claridad y con qué seguridad le voy a decir al mundo que Dios es más fuerte que el demonio? Exacto. Un laico empieza entonces a hablar de los 7 arcángeles, Salaquiel, Malaquiel, bueno, no sé, yo hablo sin saber ni siquiera cómo se llaman porque no me he puesto en la tarea de buscarlos. Cuando la iglesia me dice a mí que son 3, obvio que tienen que haber muchos más, pero son 3 los que se revelaron en las escrituras y los que sabemos el nombre: Rafael, Miguel y Gabriel. No hay más. Los otros están porque justamente eso hace un buen emisario de Dios, cumplir lo que Dios manda. ¿Y qué es un ángel? Un mensajero de Dios. Ángel significa mensajero de Dios. Y cada ángel tiene su función. Entonces viene la nueva era, vienen los astros, los astrónomos, los tarotistas, otra persona que nos confunde mucho, los medium. Sí. Entonces no sabemos qué demonios están invocando, qué espíritus están invocando, y es ahí donde la iglesia tiene muchos celos. Entonces le dice, bueno, hey, usted dice que tiene eso listo, vamos a ponerlo en función de, pero hagamos las cosas bien. Vamos a hacer un proceso de estudio, saber hasta dónde puede uno confiar en lo que usted dice que hace, o simplemente uno dice, hay que parar porque no puede seguir con eso. Es un tema que el New Age es un tema muy delicado, que yo personalmente estuve metido en él un tiempo, y que se ha trasladado a Occidente con mucha fuerza,
como traídos como ideas occidentales, como si fuera una idea que se aleja del oriental, por ejemplo, en el yoga, que si yo hago yoga solo como estiramiento, pero que no tiene nada que ver con la espiritualidad oriental. Y cuando, o sea, y por experiencia propia, yo puedo decir que es una experiencia que como católico es muy desgastante, o sea, no tiene raíz fundamentada en Dios, o sea, es incompatible. Y Y lastimosamente, uf, el, el simple hecho de las posturas, de exactamente. cómo, es como cuando yo digo triqui, triqui, Halloween, quiero o dulce o truco. Ajá. No, padre, los niños lo hacen con esa inocencia, esto es para que den un dulcecito. Mija, pues cómpreles un paquete de confites y en la casa se los da, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué sentido tiene realmente esto? Eh, por ejemplo, si nos fijamos en una de las raíces satánicas o de los símbolos satánicos que hay, es la cruz inversa, que de satánica no tiene nada, que es una cruz muy valedera también. De hecho, en Roma hay una basílica que tiene la cruz inversa por el martirio de Pedro, que murió con, él no quiso morir como Jesús, sino que decidió hacerlo al contrario para no manchar el sacrificio que hizo Jesús. Padre, esa es una pregunta que me surge. Por qué relacionan tanto a la cruz inversa Con el diablo. con el diablo, con los Con la maldad, satánicos? con la Cuando maldad. se conoce que fue un símbolo de respeto hacia Jesús, hacia el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es esa razón? He ahí, el demonio, en su afán de parecerse mucho a Jesús o de querer hacer las cosas como Jesús, se nos va disfrazando justamente en eso, en el ángel de la luz y en las cosas bonitas. Pedro renuncia a que lo crucifiquen como el maestro y entonces dice que lo crucifiquen Para abajo. inverso, ¿cierto? Eso lo hizo Pedro y lo hizo con todo el respeto. Fíjense en algo, una persona que tiene un espíritu inmundo, si usted le va a dar uno de los síntomas para yo decir realmente hay una posesión diabólica es la comunión. A mí esas personas que comulgan y Ave María Purísima y después se caen al piso, eso es más un show mediático, eso es algo psicológico. Ahí no hay ninguna posesión porque ya recibió a Cristo. Y donde está Cristo, pues no puede estar el demonio. Eso por un lado. Pero si usted ve la bruja, una persona ahora que casos de brujería ya y de magia no son tan comunes hoy en día reales, sino que ellos se basan de la magia que se logró en el pasado. Casos de magia, por ejemplo, que se hayan visto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés se le presenta al faraón y convierte su vara en una serpiente, ¿cierto? Esos magos, ¿qué hacen? Lo mismo, convertir sus varas en serpientes para mostrarle al faraón que ellos tenían el mismo poder que el Dios de Moisés. Cuando Dios convierte el agua en sangre, ¿qué hacen los magos? Por sus conjuros y sus cosas, pero lograron convertir también el agua en sangre, tratando de imponerse al poder de Dios. Y así hay varios ejemplos que se dan en la Biblia. El demonio justamente quiere asimilarse mucho a Dios y al plan de Dios. De hecho, una de las pruebas que el diablo nunca pudo pasar y se sintió muy celoso de la Virgen María fue porque ella encarnó, ella fue esa tierra fecunda que pudo traer a Dios al mundo, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Entonces, el demonio dice, dicen muchos satánicos, porque también uno tiene sus encuentros con ellos de forma, aquí por ejemplo hay algo que se llama el ecumenismo religioso. Y alguna vez me invitaron a dar una charla en una universidad de aquí de Antioquia, de aquí en Medellín, y yo fui a dar esa charla, y saliendo de la charla me abarca uno de estos muchachos. Y en esas conversaciones me dice, es que yo soy satánico. Y lo primero que me muestra es la cruz inversa. Y yo le pregunto, yo, bueno, ¿y esto por qué? Me dice, porque nosotros estamos haciendo todo lo que ustedes hacen al revés. Ellos tienen su fe,
Y en esa, porque no podemos decir que no se llame una fe. ¿Qué es la fe? La creencia en algo que no se ve. Ellos creen en algo que no están viendo, y es el demonio. Y su símbolo que ellos mismos han tomado en representación de es ese, entre otros muchos, ¿cierto? Fuerte. ¿Sabe con qué pregunta? Sí, pero esto es algo corto para seguir con el tema, pero dicen, no me acuerdo dónde escuché, que la bandera LGTBI, que será el arco iris, era un símbolo previamente utilizado por la Iglesia Católica. ¿Eso es cierto o falso, padre? No lo sé. No lo sé. Yo diría que es falso. Se habla en la iglesia, y lo habla la Biblia, era en la alianza que hizo Dios con Noé después del diluvio, que fue el pacto que puso y como símbolo de que jamás nunca la tierra iba a sufrir un devastamiento por un diluvio. Fue un símbolo de esa alianza y ese pacto que hizo Dios con el hombre. Ya, Pero ok. no que la iglesia lo haya tenido en su momento como propio, no. Ya, ok. Es algo bíblico. Uf, padre, fuerte el tema, pero bueno, sigamos con el tema del exorcismo. O sea, ya nos mencionó que los laicos sí pueden tener, pero ya como un don directo de Dios, la habilidad de hacer el exorcismo. No sé si llamarlo habilidad, llamémoslo el don, por decirlo. No sé la palabra precisa, pero padre, uno puede, hablemos ahora como del demonio como tal, o sea, el demonio como tal. ¿Cómo sucede esa relación espiritual entre los ángeles y los demonios? O sea, en nuestro día a día, ¿cómo actúa eso? Porque ya hemos hablado de que el demonio puede llegar a través de un padre ambicioso buscando en una parroquia, en su fundación para su propia avaricia, por decirlo así, y el padre y el demonio se disfraza y va entrando. O sea, ese es el aspecto económico, por lo menos. ¿Cómo es esa competencia diaria? Porque hay varios niveles de exorcismo, no todo es como lo definen las películas, como usted lo mencionaba. ¿Cómo es la batalla diaria entre el bien y el mal? ¿Cómo la podría describir? O sea, ¿qué tan rodeados estamos nosotros por el maligno? Bueno, en el Padre Nuestro se nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y al final dice, y líbranos del mal, ¿cierto? El mal es algo que siempre vamos a tener latente. Y yo siempre digo a la gente, ¿qué hago para no caer en ese mal, en esa tentación? Justamente usted lo dice, para no caer hay que resistir, resistir y resistir. El día que usted deja de resistir, pues cae. La batalla es muy intensa. Cuando uno nace, hemos escuchado del ángel de la guardia, el ángel de la guardia, el ángel guardián, el ángel custodio. Justamente celebraba la fiesta el 2 de octubre. Sí. Cuando uno era un niño, a uno le decían, si usted se porta mal, el ángel de la guardia lo va a castigar, pero si se porta bien, lo va a premiar. Entonces uno trataba de portarse bien para que ese ángel lo custodiara a uno. Pero uno va creciendo y va perdiendo el interés en eso espiritual. No sé si de pronto a usted le ha tocado, y es un caso muy curioso, que los niños en su inocencia, un bebé recién nacido, siempre es como si estuviera mirando a alguien y se ríe y trata de coger a alguien, pero no hay nadie. Es ese ángel que está ahí para cuidarlo, porque el niño siente esa presencia y esa protección. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esos sentidos espirituales, porque ya la conciencia empieza a abrumarnos. Si entendemos que el ser humano se compone de tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, empecemos a desglosar cada uno. ¿Dónde nace el cuerpo? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde nace el cuerpo? ¿En el nacimiento? O sea, a nivel biológico, A ver, desde la historia de la salvación, ¿de Ah, dónde ya. sale el cuerpo del hombre? De Dios, directamente. No. Del humano, no. Dice que al principio creó Dios el cielo y la tierra, Sí. y por allá en el séptimo día dice que cogió barro. Ah, ya, Entonces, ¿de del dónde barro. sale el cuerpo? Ya. El cuerpo es materia, del barro, ¿cierto? Del barro. El cuerpo como tal. El cuerpo, ¿cierto? La carne. Exactamente, la carne.
Cuando Dios crea, ya tenemos que el cuerpo viene de la tierra. Cuando Dios crea ese barro, dice que a su imagen y semejanza, ese barro tenía vida. No, Sí. ¿No? ¿No? no. Dice que Dios, Ah, el espíritu, ya, el soplo, el ya. hálito, Juan, te veo mal. Mal, estoy mal ahí. Te veo mal, te veo mal. el leto, Ya. ese soplo es el Espíritu de Dios que le dio vida a esa creación que es el cuerpo. Sí. Ahí vamos en dos, cuerpo y espíritu. El espíritu es incorruptible porque es el espíritu mismo de Dios. ¿Qué sucede? Una Hitler, por ejemplo. A ver, otra persona así como Hitler. Mussolini. Solini, Pablo Escobar, Sí. Garavito, Popeye, tantos Sí. malos que tenemos Sí. en la historia de la humanidad. Maduro. Maduro, El ejemplo más reciente. algo así, Monojojoy. Exacto. Esos espíritus, ¿dónde están? ¿Dónde están? Cuando muere, ¿a dónde van? En el infierno. Vuelven a Dios, porque dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos ya dos. ¿Dónde nace el alma? ¿Con el Espíritu Santo? No. El alma nace a partir de la conciencia de lo que yo hago bueno, sabiendo que está mal. Ya, porque el hago malo, Espíritu es sabiendo que incorruptible. Exactamente. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿cierto? Y ojo, porque ahí es donde esa es la batalla que tenemos diariamente entre el bien y el mal. Y lo decía las lecturas de hoy. Hipócritas, ustedes si ven que la nube viene de la montaña, dicen, chaparrón tenemos y así es, porque llueve. Y si sopla del oriente, dice, va a ser bochorno y así es. Saben discernir las cosas del cielo y de la tierra, pero no saben qué hacer. Es decir, saben que hay que hacer lo bueno, pero hacen lo malo. Entonces, es justamente esa la batalla entre el bien y el mal. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, hagan lo que quieran y no vayan a comer de este árbol, no era porque el árbol tuviera poderes mágicos, no. Era la prueba que Dios le puso a ellos de la obediencia. Pudo haber sido manzana, pera, papaya, guanábana, remolacha, zanahoria, papa, lo que sea. Y ellos, desobedeciendo la voluntad de Dios, comen y ahí es donde empiezan a despertar la conciencia. ¡Hey! Esto era lo que no teníamos que hacer. Entonces, esa conciencia les dio un paso más lejos de Dios y ahí fue donde Dios ya después los expulsa del paraíso. Para retomar eso y la pregunta que me hacías, esa es la batalla más grande que tenemos entre el bien y el mal. Dios está, ese ángel guardián solamente tiene la función de protegerme a mí, porque cuando yo nací fue creado para mí. No se lo puedo transferir ni a usted ni a nadie, es para mí. Y cuando yo muera, ese ángel cumplió su ciclo y vuelve a Dios a adorar a Dios en el cielo. Ahí muere el punto. Pero ese ángel no va a venir en auxilio mío si me ve que un perro me va a morder, ¿cierto? Ese ángel no va a venir en auxilio mío, padre, es que me robaron y el ángel de la guarda me dejó robar. No. De la única forma que él interfiere sin mi consentimiento es cuando yo estoy en peligro de muerte y no es mi momento. Ya. Padre, vea, pasó ese carro, yo me vi matado por un pelito y me coge la llanta de atrás. El ángel de la guarda lo movió y no le permitió que usted lo arrollara el carro, ¿cierto? Porque no era su momento. Pero hay cosas que yo los llamo ordinarias y extraordinarias. En lo ordinario tenemos muchas cosas que sabemos que no debemos hacer y lo hacemos. En lo extraordinario está todo lo que es espiritual y hemos ido ignorando. Entonces, creemos que el mundo simplemente es que da vueltas y llegó la noche, pasó el día y el día primero y ya tengo 10 años, 20 años y el mundo sigue igual, obvio.
porque son cosas espirituales que no vamos a ver con los ojos. Eso es lo que se llama inteligibles. Y los demonios, los ángeles, son seres inteligibles que no se van a ver con los ojos. ¿Cómo se comunican conmigo? ¿Cómo infiere un demonio en mi vida? Lo mismo que lo hace un ángel. Ahora, les recuerdo, los demonios son ángeles. La iglesia los vino a conocer como demonios después del siglo sexto, del siglo noveno, porque hacen una diferencia entre los dioses paganos. Recuerden que los paganos dicen, llamaban a los ángeles demonian. Entonces la iglesia, para diferenciar a sus ángeles de los paganos, pusieron a los demonios, a los ángeles que los pusieron demonios. Ya. Entonces empiezan a través del pensamiento, ¿cierto? ¿Por dónde viene todo mal? Por el pensamiento. Porque la forma, digámoslo como telepáticamente. Vea, desobedézcale a su mamá, que va, usted no se va a quebrar el pie como ella dijo. Váyase para que lo pase bueno. Entonces empieza el demonio a seducir. Va a dejar de estar con esta muchachita o en esta fiestecita. Aquí, allá le va a ir mejor que aquí, ¿cierto? Entonces, el demonio se comunica con nosotros a través del pensamiento de una forma inteligible, que al final, si no sabemos resistir, vamos a terminar haciendo lo que el demonio quería y desobedeciendo a Dios. Padre, digamos ahí yo tengo dos preguntas. La primera Sí. es, ¿los demonios son espíritus angelicales que se oponen a Dios? O sea, como que llevan la visión de Dios de forma contraria. Y la Bueno, segunda, bueno, espera, ahí para que me respondas al tiempo. Y la segunda es, si Dios es amor, entonces Dios también ama a los demonios y a lo maligno. hablamos de que al principio de todo, cuando Dios crea ese gran espíritu que es Dios, crea los otros espíritus ángeles, ¿cierto? Para darles el grado o ponerlos en cada lugar donde debían estar, les puso una prueba. Estamos hablando antes de crear el mundo. Una vez que ya tenía eso organizado, una de las pruebas que no logró pasar Lucifer y que no logró pasar junto con él, porque empezó a seducir a otros ángeles. Primero, los demonios son ángeles caídos, ángeles rebeldes, ¿verdad? Una de esas pruebas es el plan que le presenta Dios a estos ángeles. Dice, bueno, yo voy a crear un planeta llamado Tierra. Y a este planeta llamado Tierra les voy a crear un hombre, voy a crear el ser humano. Y el ser humano va a cometer maldad y se va a alejar de mí. Pero yo les voy a dar la gracia de la conversión. Y resulta que ellos no van a entender eso. Pero yo, para salvarlos, como último recurso, voy a tomar la forma de hombre, de una mujer humilde, sencilla, de una virgen, nacida también de hombres, pero que va a ser concebida sin pecado original. Recordamos que el pecado original es la desobediencia. Y así voy a lograr rescatar lo que tanto cree con tanto anhelo, ¿cierto? En eso se basa la historia de la salvación. Los ángeles caídos, Lucifer en cabeza, no está de acuerdo con este plan. Entonces lo que él dice es, yo quiero ser esa mujer, porque es que yo tengo que ser el que salve al mundo. Y empiezan ahí la batalla entre argumentos. ¿Listo? Por eso, cuando ya Dios sentencia a Lucifer antes de crear el mundo, ya Lucifer había caído. Entonces, ya no hay una reversa para que Dios diga, porque te amo, Lucifer, vas a volver al reino. No, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya Dios le dio una sentencia. Punto. ¿Cierto? Ya. ¿A quién ama Dios? Al hombre. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Cuando hablamos de mundo, hablamos de materia. Que mandó a su hijo para salvar al mundo. No lo que está fuera del mundo. ¿Listo? Listo, vale. ¿Quedó clara las dos preguntas? Sí.
Sí, pero entonces digamos ahí, me surge otra. Dime. Eh, ¿Qué pasa con eso maligno Como, Con, que se aleja de Dios? Como- O sea, bueno, no hay forma de que ellos se vuelvan a unir a Dios. no, ya porque no. ya es la sentencia eterna, porque, o sea, Dios no se puede equivocar, mejor dicho. No puede arrepentirse, como lo dije al padre. O sea, no puede decir que ya no puede cambiar decisión y no puede decir que se arrepiente al respecto a algo. No, De simplemente hecho, si eterno. uno lee el Salmo 8, en el Salmo 8 dice, cuando miro el cielo y las estrellas que has creado y el universo, pienso, ¿quién es el hombre para darle poder? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? Y ahí la diferencia entre los ángeles y nosotros. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Dios nos Ya, hizo poco inferiores a los ángeles para darnos la oportunidad y la gracia de resarcir lo malo que hayamos hecho. ya, ya. Bueno, padre. Y, o sea, es una discusión que es profunda en el bien y el mal, porque ahí viene la pregunta que surge cuando uno dice, bueno, existe el mal en el mundo, todo lo que pasó en el Edén, etcétera. Y esta es una pregunta muy cliché de la religión, pero ¿por qué Dios permite el mal, padre? ¿Cómo se que define esa situación? Decir que Dios, repito, lo decía al Sí, principio, decir sí, que Dios permite el mal sería decir que Dios creó el mal. exacto, exacto, exacto. Dios, todo lo que sale de las manos de Dios salió perfecto. Los ángeles se rebelaron, tuvieron su consecuencia. El hombre se ha revelado, pero tiene la oportunidad del cambio, del perdón y del arrepentimiento. Eh, si alguien me decía, Monseñor, entonces Dios, ¿por qué no destruye al demonio y se acaba el mal? No, decía San Ignacio de Antioquía, que aunque No se Dios destruye al acabará. demonio, el hombre solo se basta para hacer el mal. Eh, Dios no permite, es cuando yo hablaba, alguien me decía, ¿por qué Dios permite que el diablo haga tal cosa? No sé si ustedes recuerdan la historia del justo Job. El demonio se siente celoso de Job por la vida que Job llevaba Ujú. y la fe y la confianza que tenía en Dios. Dice que el demonio va donde Dios y empieza a tocarle la vida. Le dice, mire, ese hombre lo quiere mucho a usted porque tiene las mejores tierras del mundo, los mejores ganados. Al final que Dios le dice, bueno, vaya y quítele las tierras y los ganados, pero no me lo toque a él. Entonces, esa es la permisión que Dios le da al demonio para que venga y nos pruebe también a nosotros ese grado de confianza que tenemos que tener en Dios. Ujú. Es como una reflexión que rueda mucho en las redes sociales, que un joven le pregunta al maestro. El maestro le pregunta a los jóvenes, ¿ustedes creen en Dios? Y ellos dicen, sí, claro, yo creo en Dios. Pues yo no creo en Dios porque sería el Dios el más injusto, el más cruel del mundo, traer jóvenes, huérfanos, viudas, bueno, la enfermedad, la hambruna. Entonces le dice, yo no creo que Dios exista. Entonces un alumno le pregunta, profesor, ¿usted cree existe o no la luz? ¿Ya la han escuchado? Mm, quiero escuchar el Más final o porque me menos. parece que Entonces sí. vamos a hacer la Que actividad. sí, Les hago la pregunta. ¿Existe o no la luz? La Sí. oscuridad. Ya sé para dónde va. Entonces el profesor dice, claro que la oscuridad existe. Y él le dice, pues no, la oscuridad es la ausencia de la luz. Claro, ausencia de luz, Ya. sí. Luego le pregunta, profesor, ¿existe el frío? Y le dice el profesor, claro, si es algo que experimentamos todos los días. Dice, pues no, porque está comprobado científicamente que el frío es la ausencia del calor. Ujú. Lo mismo sucede con esto. No es que Dios permita lo que está pasando. Estas son las consecuencias y la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Entonces, Ya. si yo me alejo de Dios, que es todo el bien, que es todo amor, que es todo perdón, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Un Exacto. corazón que se deja llenar de resentimientos, de odios, de rencores, de vanidades, de orgullos, de soberbias, pues este es el resultado de lo que tenemos hoy en día. Guerras nucleares, guerras políticas, inclusive guerras entre religiones.
Ujú. ¿Quién iba a creer que el hecho de que yo crea en Dios de una forma diferente me hace un punto blanco para el tiro del que cree de una forma distinta a la mía? Claro, Pero no es padre, que me permita. yo tenía una pregunta como que relaciona el tema del exorcismo con el tema del maligno. ¿Qué, o sea, qué es lo que lleva a que una persona o a que a una persona sea poseída por el maligno? Y eso me generó otra pregunta. Uno ve, porque pues nosotros nos podemos basar en este momento en películas, en lo que escuchamos. Uno ve que por lo general esta concepción de posesión del maligno, por lo general siempre son niños o jóvenes que, que bueno, uno dice, no tienen todavía ese, o sea, no actúan mal por querer hacer el mal, sino que actúan es por una inocencia. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que se conciba de esta manera? ¿Sí me logra explicar? Hay una lógica desde el mismo derecho civil. Dice que el hecho de que yo haga una cosa inocentemente no me exime de la responsabilidad. En la vida espiritual pasa lo mismo. Para que haya una posesión diabólica, hay unos juegos. Yo doy 3 puntos básicos. Primero, la Ouija, ¿cierto? Ujú. Inocentemente jugué con la Ouija, pero esto me abrió unas puertas. No sabemos qué espíritu me está respondiendo y como somos inexpertos, ese espíritu quedó rondando y alguno de los jugadores quedó poseso, ¿cierto? Ahí hay una posesión, posiblemente. Yo diría que de un 100%, el 90% es verídico de que tiene que haberla. Cuando hay una invocación asidua hacia los espíritus inmundos o espíritus malignos o ángeles caídos por prácticas de exoterismo asiduo, el tarot, invocación al demonio muy asidua, eso me hace a mí un punto blanco o débil, por así decirlo, para que el demonio pueda, o alguna gente, ojo, porque el demonio no lo podemos hablar de que, ay, es que tiene el demonio, no. Los demonios, los ángeles caídos, porque el Lucifer, el príncipe de los demonios, no tiene la omnipresencia de Dios que está en todas partes. Emisarios, Ya, ¿cierto? ok. Ah, eso es importante. Yo no sabía, no, es verdad, y ahí ya entendí, pero uno no piensa normalmente en ese puntico específico, que Lucifer no es omnipresente. O sea, no es que todo sea No. Lucifer. Ese punto, ese punto es importante, padre. Claro. Bueno, ahora, en la experiencia ya como porque al comienzo decía que la diferencia es que no todos tienen una posesión, sino que también es una afección diabólica, ¿no? Usted siente que hay muchas personas, o sea, y también decía que es necesario el conocimiento en psicología porque precisamente mucha gente dice, ay, es que estoy poseído, o por ejemplo, hay personas que mencionan, a veces es cliché, pero he escuchado casos cercanos de personas que dicen que tienen una brujería, digamos que en una relación sentimental, por ejemplo. ¿Cómo se hace esa detección? Porque hay veces que en psicología hay un síndrome que se llama, en inglés se llama el impostor syndrome, que es el síndrome de impostor. O sea, yo siento que me va a ir mal, me va mal, y es un ciclo repetitivo, pero nace de mi desconfianza, no de un maligno. Es muy concurrido ese caso que la persona siente que está mal, que está, mejor dicho, en un maligno, con un problema con el maligno, pero en realidad es un problema psicológico, es un problema de ese A orden. ver, ¿cuándo descubrimos de que sí hubo una afección diabólica o demoníaca? Y me dice, monseñor, tengo una migraña, dicen los médicos que es migraña, Ujú. pero a mí no me, todo lo que no me sirve.
Entonces uno le dice, bueno, vamos a empezar unas oraciones y empezamos a hacerle unas oraciones, unas unciones y con el paso del tiempo la persona mejora, indudablemente sin tomar medicamentos, sin ninguna intervención de la medicina convencional, se mejoró. Ahí podemos decir, hubo una liberación, ¿cierto? Para ya llegar al momento mismo de decir fue una posesión diabólica, es porque hemos hecho el estudio en la persona psicológico, analítico, psiquiátrico, y tenemos evidencias de que practicó de un juego satánico o en un rito satánico o en la invocación de espíritus. Entonces ahí ya podemos mirar. Y ahí ya tenemos que entrar con el ritual de los exorcismos. Son unas oraciones propias y unas órdenes propias que, repito, es un ritual, pero el simple hecho de que yo le diga al exorcismo, al espíritu inmundo, ego, te exorcizo, yo te expulso, ¿cierto? Va de retro Satana, se va y retrocede Satanás, entonces el demonio tiene que salir. Cuando ya hay más, porque dice que cuando un demonio de esto sale, se le dice a la persona y se le aconseja, trate de llevar una vida ordenada, asidua en la oración y en la comunión, en la confesión. La persona sigue con una vida desordenada, estos demonios van y vuelven a ver qué tal está la casa. Ay, está organizadita, vamos a volver. Va por otros 7 demonios más fuertes que él para volver a tomar posesión de la casa. Entonces, si no hay una vida sin y seguimos en el mismo proceso de hacer las cosas que Dios desaprueba, pues estoy expuesto a que el demonio vuelva con más fuerza. Ya. Entonces, son procesos que tampoco son de la noche a la mañana. Puede haber un exorcismo que dure, yo he tenido casos con personas que he durado hasta 1 año y medio en oraciones, y apenas va uno viendo el proceso y el progreso en la liberación. No son cosas que sean de la noche a la mañana tampoco. Un proceso. Listo. Pero bueno, Yo tenía una pregunta, padre. Ahora que hablabas de los juegos y ese tema, hace unos años atrás, no, pues quiero verificar. Hace unos años en los colegios, Creo que ya sé a dónde va este comentario. sí, en los colegios más que todo estaba el típico mito, no sé si es cierto, que se dibujaba una cruz en una hoja en blanco Yo y sabía. y se paraban 2 lápices y se escribía sí, no, sí, no. Y se repetían 2 palabras, un entonces, nombre, si no estoy mal, creo que era un nombre. sí, ya sé cuál, sí. Padre, ¿ha Ya escuchado sé de qué eso? anécdota va. ¿Es eso Más bien, cierto? más bien cuente la No, anécdota y haga la pregunta, por si acaso, Sí, para darle contexto de por qué nosotros sabemos a qué se refiere. sí, eso fue ya hace como 4 años. Más, sí, pues. Uno dibujaba en una hoja de papel blanca una cruz. Entonces en la esquina superior ponía sí y en la esquina de abajo ponía también sí y al revés no y no. Entonces paraba unos lápices o unos esferos de forma que quedaran en equilibrio y uno repetía la palabra Charlie, Charlie, una vaina así. Y si se movía, era Charlie, que Charlie, sí. responde, algo así. Sí, una Sí. vaina de esas. ¿Es eso cierto o era un por joderlo a uno? Bueno, en la inocencia y en las cosas simples es cuando el diablo aprovecha para seducir. Yo les decía ahora que el demonio nunca se nos va a presentar como nos lo dibujan, con cachos y con cola. Al contrario, de cosas muy bonitas, muy simples. Pero este juego de Charlie, Charlie tenía tuvo sus orígenes en Europa, en el Reino Unido, y muy practicado en América, en Norteamérica, y fue llegando como todo a Sudamérica de la forma más simple del mundo. Importado, sí. Sí. Pero de hecho tuve un caso por ese juego en un municipio en el Cesar que se llamaba San Roque. San Roque, Cesar. Unas niñas jugando Charlie, Charlie, sin querer, sabiendo que en cierta forma era muy similar a este juego de la Ouija. Empezaron a combinar eso con otras cosas porque los lapicitos no les daban.
Entonces, investigando y jodiendo en internet, hicieron otras cosas y le mezclaron unos ritos diferentes, satánicos más fuertes, que ya lo que provocó fue, de hecho, fueron como 4 las muchachas que salieron allá posesas de esa misma institución educativa. Entonces, el demonio se va metiendo y la curiosidad mató al ratón. Como somos tan curiosos, vamos hasta que nos da lo que estamos buscando. Entonces, el demonio nos va a meter por cualquier parte, por bonita que nos parezca. Tan inocente como disfrazar al niño como un ratoncito padre. Inocente, sí, porque estamos apoyando un culto que fue creado para exaltar la muerte, donde en Europa, luego ya en Irlanda, por allá, lo hicieron como un rito para celebrar las cosechas, pero luego se fue filtrando en Europa, en México sobre todo, con el rito de la muerte. Entonces, eso se fue filtrando, donde ya nosotros estamos festejando la muerte. Ya ustedes no ven un montón de zombies en la calle, payasos con cuchillos. Entonces pasó de ser la cosa bonita y tierna a volverse una cosa grotesca y miedosa, ¿cierto? Porque al fin y al cabo lo que hace el demonio es desdibujando lo que quiere Dios de nosotros. Eso, lo que dijiste ahora, padre, de México, que me surgió la pregunta con la relación con el Día de Muertos allá en México, que por más que sea, es una festividad sumamente importante. Allá el Día de Muertos es casi tan importante como la Semana Santa. Pero eso es, o sea, ¿eso es malo o es bueno? ¿Hasta qué punto es, o sea, es un rito de respeto, por así decirlo? Cuando hablamos de la muerte como tal, San Francisco la define como la hermana muerte, como la creación más perfecta de Dios, porque es igual para todos, no hace acepción de personas, ni de clases, ni de círculos sociales. Pero hay que tener mucho cuidado, porque se nos está convirtiendo en una idolatría. ¿Y qué es idolatría? Todo lo que me aleja de Dios. Todo a lo que yo le rinda un culto que no sea Dios, me está alejando de llegar a Dios. Entonces, allá, a través de vuelvo a lo mismo, de la santería, si usted mira la mayor parte de los ritos que hacen allá son santeros. Entonces, no sabemos qué espíritu se está invocando, porque hablamos que el demonio es el príncipe de este mundo, pero también es el que causa la muerte, el que trae la muerte. Pues si Dios trae la vida, el demonio trae la muerte. Entonces, al invocar el espíritu de la muerte, ¿a quién estoy invocando? No estoy invocando a la muerte, sino al príncipe de este mundo, que es Lucifer. Exacto. Claro. Y peor aún en un mundo que tiene tan normalizado ese tipo de fiestas. Sí, yo quería, padre, hablar un poco del tema, meter esto de, o sea, nosotros lo definimos ya como cultura pop, películas, libros, o sea, ya la comercialización de todo este tema paranormal, etcétera. Y yo quisiera, ya que se me viene a la mente, preguntarle ya a usted personalmente qué piensa de este famoso Museo de los Warren. Que, o sea, el Museo de los Warren, ¿lo conoce? No. Es un museo muy famoso en Estados Unidos, de una familia donde es su casa. El museo está en su casa, donde en su sótano, si no estoy mal, guardan no sé cuántos artefactos supuestamente poseídos, maléficos, que tuvieron lugar a posesiones, pero malísimas, o sea, muy fuertes. ¿Qué opina usted de esos temas de la comercialización de...? A ver, de ahí, yo creo que de ahí salió en cierta forma la base de esta película, Anabel, de una familia que tenía un museo. Sí, exactamente.
Sí, fue el origen de esas mamás, él hizo Anabel, sí, el conjuro, exactamente. ¿Qué pienso sobre esto? Mire, como para ir llegando a un modo de conclusión, el mundo está despertando a lo que es inteligible, a lo que no se puede ver, ¿cierto? Porque ya es muy fácil en las redes sociales encontrar infinidades de grupos, de páginas de San Miguel Arcángel, de San Gabriel, de Los Ángeles. Lo que no podemos permitirnos es justamente dejarnos llevar por la corriente y llegar a las manos equivocadas. Si usted le coloca una pistola a un militar, pues sabe que el militar va a tener un buen uso de ella, o por lo menos estamos confiando de eso, ¿verdad? Pero si usted le da la pistola a un niño, tenga miedo porque el niño de inocencia no sabe si le va a disparar al espejo o se va a disparar él mismo, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa de esta clase y de esta magnitud puede llegar a un punto tan perjudicial porque algo en las manos equivocadas va a ser una bomba de tiempo. Y el demonio está latente. Dice el apóstol Pablo que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está buscando la forma de cómo meterse e invadir nuestros pensamientos, nuestros quehaceres. Nosotros tenemos que empezar a resistir. Mi invitación es a que si el diablo quiere que hagamos el mal, pues sabemos que Dios quiere que actuemos bien. El ser serviciales, el ser amables, el soportarnos los unos a los otros, que es muy difícil, porque estamos en una sociedad donde yo no respiro el aliento, yo no aguanto, no soporto el aliento del otro, porque ya me siento sofocado. Todo ya es, se nos está volviendo como la violación a la privacidad, a la intimidad, ya todo tiene unas reglas que superan Privado. lo lógico. Entonces, ¿qué opinión tengo yo de estos museos? Pues muy bueno para ellos que tuvieron la forma de conseguirlos, pero sería mucho mejor si pudieran ser un museo de cosas bonitas, que la gente se llene de alegría al llegar allá, pero qué horror, es como cuando ustedes son de Bogotá, me parece. Sí. De Bogotá, los tres. No, Garrido es O sea, de... yo soy de Venezuela, pero vivo en Bogotá. Bueno, han ido al Salitre Mágico. Sí, señor. Y han entrado al Castillo del Terror. ¿Cómo Sí, salen de allá? yo salí, por suerte, yo salí cuando las cosas estaban bien. No podía. Ahorita, nada, o sea. No, y ese castillo a uno lo deja desvear. Sí, Más uno que fue de chiquito. Sí. Y vivimos un mundo de terror. Vea, se quiere volver terrorífico, mire noticias. No necesita más. ¿Para qué un museo que me va a llenar de más intrigas y de más miedos y de más temores? Exacto. Que sea suficiente para nosotros saber que como Dios no hay otro y que nos invita y nos llama a ser felices. A diferencia del demonio, les pregunto y quiero que lleven esa base. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir bueno o vivir maluco? Pues es más fácil vivir bueno. Entonces no nos compliquemos la vida. Dejémosle a Dios que se encargue de lo que es de Dios. A ustedes, muchachos, como consejo, no dejen ese audio abandonado. Empecemos a darle el sentido que seguro nos va a proteger como hasta ahora lo ha hecho, y si lo empezamos a invocar de nuevo, va a ser mucho el trabajo de él y para nosotros mucho más fácil. Yo lo tengo acá en mi repisita. Padre, y ya para cerrar, ya pregunta, ya como ya reflexión, porque es un tema que se extiende mucho y que también toda la iglesia tiene una academia en torno a el exorcismo, o sea, como ministerio, pero es un tema ya de discusión más amplia, pero... Perdóname, te hago ahí una interrupción chiquitica. Dime. Cuando dices que la iglesia tiene una academia de exorcismos, no. No, de no, hecho, no, uno de los grandes exorcistas contemporáneos, que es el padre Fortea de España,
Sí, Este sacerdote lo aprendió todo de su tutor, siendo el secretario del exorcista del momento, que ya falleció. sí. Al momento de él morir, pues ahora lo nombraron a él. Pero es algo que se va aprendiendo, no digamos por inercia, por... eh, Como si fuera una, sí, como una clase. Mm, Como, o sea, es más no, como, osmosis, por tacto, por exacto, cercanía, pero sí se va aprendiendo y se van despertando esos talentos y ya. con esos el tiempo. sentidos. Porque lo decía, o sea, lo decía en el sentido de que academia, en el sentido del estudio, o sea, que ya es un tema que la iglesia ha estudiado con profundidad. Sí, en ese sentido. Pero, entonces, ¿cómo hace uno para vivir una vida? Porque yo creo que a veces hay una frase que yo no me acuerdo si lo dijo el mismo padre, porque no me acuerdo, creo que no lo dijo él, que muchas personas no saben que tienen en su vida diaria tantos elementos, como que el diablo los tiene tan felices que no saben que lo tienen. O sea, como, porque tantas personas no descubren. Y las personas que sí viven con Dios como en la búsqueda intensa son más sensibles con la presencia del maligno. Entonces dicen como que entre más usted se acerca a Dios, más lo obtiene el diablo. A ver, es tan simple como esto. Si tú te acercas a un alcohólico y le dices borracho, degenerado, ¿por qué? Porque me tomó una para la sed, ¿cierto? Mm. Si usted le dice al violador, pues no lo va a reconocer, porque están en una especie de confort, Ujú. entonces ahí se sienten bien y de ahí no se quieren desacomodar. Y es justamente lo que hace el diablo, enceguecer el alma de las personas para no permitirles el reconocer sus errores. Ya. Eh, una de las armas que tiene el diablo para seducirnos es mostrarnos todo lo malo como bueno, lo amargo como lo dulce, el limón como si fuera miel. Y por eso es tan bueno para el que roba y se vuelve una especie de adicción. Así sea por deporte, tengo que robar. Yo conocí a alguien que tenía que matar porque si no mataba el dedo le picaba. Y Mm. decía, vea, máteme a Periquito. Ah, sí, yo se lo mato. ¿Cuánto me cobra? Deme 5.000, que la bala vale 2.000, el baleto me vale 3.000, ahí está. Uy, no. Entonces, esas son cosas que uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado esta persona? Y dígale que es un matón y tiene que irse del barrio. Claramente. Es ahí donde el demonio empieza a disfrazarnos porque él dice que está cumpliendo el plan de Dios, porque a él Dios se le manifestó y le dijo que él tenía que ayudar a que el mundo redujera la población mundial. Dios, ¿qué es eso? ¿Cierto? Ahora, que la muerte son temas ya muy profundos, pero todos tenemos un momento. Y hay una canción muy popular en Colombia que dice que nadie se muere la víspera, sino el día en que tiene que morirse, Sí, ¿cierto? Y ese momento no va a influir ni el cómo, ni la forma, ni el dónde. Influye que era el momento y no más. Exacto. exactamente. Entonces, si nosotros no empezamos a resistir al demonio, nos dejamos seducir y en medio de esa seducción, si no empezamos a tiempo a frenarla, se nos convierte en una obsesión y ahí sí va a ser totalmente no imposible, porque para Dios no es imposible, pero Dios, ojo, no obliga a nadie. Dios siempre cuenta con la quehacencia del hombre. Exacto. De hecho, nunca obligó ni a la Virgen María para que aceptara su plan. Él contó con la quehacencia de María. Así cuenta con nosotros, el que Ya. quiera. Pongo delante de ustedes dos caminos, el bien y el mal. Si hacen el bien, pues ciertamente vivirán, pero si actúan mal, la Exacto. consecuencia del mal es la muerte. Ujú. Entonces, ahí Claro. está la invitación, hagamos las cosas bien y seguro nos vamos a vivir bien, a ser felices y un día nos encontraremos con Dios en el cielo. Listo, padre. Amén, Padre, amén. Ya era la última porque eran dos preguntas, pero ya me resolvió la primera y era eso, como, entonces, ¿cómo vivir esa vida bien vivida para lograr como la salvación como destino final de la vida del hombre? Sí, ahí va mi pregunta. La vida bien vivida, ¿Qué dime, recomiendas a los oyentes? ¿Qué nos recomiendas para acercarnos más a Dios? En general. la vida como tal tiene sentido en el momento mismo en el que yo aprendo a amar a Dios a través del otro.
La lectura de hoy, la primera lectura de la carta a los Efesios del apóstol San Pablo es muy claro cuando dice: sobrellevaos mutuamente con firmeza, con amor, sean amables, sopórtense unos a otros, para que el Dios que lo hace todo en todos pueda ser glorificado. Para acercarnos a Dios es eso, encontrar el rostro de Dios en el otro, en el que sufre, en el que está solo, en el que está abandonado, en la viuda, en el huérfano, e incluso en el que habla mal de mí, en el que quiere lo malo para mí. Bendecir siempre antes de maldecir. Recordemos, si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Lo que Dios bendice, no hay quien lo maldiga. Lo que Dios levanta, no hay quien lo vuelva a tumbar, y puertas que Dios abre jamás se cierran. Pero para que eso sea real en nosotros y esas bendiciones puedan llegar, debemos también nosotros vivir una vida basada, lo repito, en el amor al prójimo. Al fin de cuentas, lo dice Jesús, no se enreden la vida pensando en el mandamiento. Les doy uno más simple: amen al otro como a ustedes mismos y seguro se van a salvar. Así es, padre. Listo. Ya finalizando esta charla, que estuvo maravillosa porque es verlo a profundidad, porque es que mucha gente se basa en lo que ve en una película o coge el exorcismo como un morbo, que era lo que le decíamos detrás de cámaras, padre, que es un tema delicado porque muchas personas se pueden burlar del tema, creen que todo el mundo está poseído gritando, creen que no existe el infierno, o sea, muchas cosas que como que desorbitan a la humanidad del verdadero camino de Dios, porque no se le tiene respeto al ministerio. Pero ya con esta conversación, que si estamos pensando inclusive lanzar el mismo 31 de octubre o el 1 de noviembre, porque ya es el Día de los Santos, digamos, ya queda claro muchos puntos. Le decimos a los oyentes que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios, algún pensamiento con respecto al tema que hablamos hoy, pueden dejar en los comentarios, darnos like, compartirlo. Si quiere el padre puede aprovechar y dar todas las redes para que la gente lo siga en las redes. ¿Cómo son sus redes, padre? ¿En qué red está presente? En Instagram, lo vi, en Facebook. ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son sus redes, padre? ¿Qué redes tienes para que te busquen? En Instagram, el Padre Exorcista. En Facebook, Distrito San Pablo Apóstol, y en YouTube, En Intimidad con Jesús. Ok. Ahí les voy a poner, les aparece el loguito, ahí está. Ahí está. El logo de En Intimidad con Jesús. Listo, ahí está. Y de todas maneras, en la pantalla vamos a dejar todas las redes para que nos sigan, padre, y para que se pueda hablar más de este tema. Nosotros somos de Panas Podcast, nos pueden seguir en todas las redes sociales como @dePanasPodcast. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok. Nos pueden escribir al email de panaspodcast@gmail.com si tienen alguna duda, sugerencia, etcétera. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Como decimos, y lo vamos a subir en Halloween. Muchas personas celebran el Halloween, otras personas no lo celebran. Pero bueno, es cuestión de discutir bien el tema. Les agradecemos a todos, muchachos. Pasen muy bien y Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, Esperemos que les haya gustado este video súper interesante y que con suerte hayan pensado y aprendido más sobre el tema. Listo. Chao, muchachos. Ahora sí. Bye.